Listo, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Aquí vamos a empezar pues ya la última mesa del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y ya para empezar esta última mesa tenemos la ponencia magistral del profesor Luis Felipe Piedradita Ramírez de la Universidad de Antioquia, que se titula El humanitarismo va a la guerra, tensiones entre violencias, derechos humanos y humanismo militar en la posguerra fría. Bien, pueda profesor, comience con su ponencia. Bien, muchas gracias, José, y a las compañeras y compañeros de la revista Versiones por esta invitación a presentar este trabajo en este foro, con un saludo muy especial y fraternal a nuestro colega Víctor Chica, que justamente nos acompañó ayer también en este foro. Voy a dar inicio a esta presentación que está relacionada con un texto que escribí con una compañera del grupo de investigación de filosofía política del instituto, Sara María Restrepo, en el marco de una investigación que actualmente el mismo grupo está adelantando sobre el resurgimiento del realismo en la teoría política contemporánea y su extensión a la filosofía política de las relaciones internacionales. Este texto que voy a intentar presentar hoy de manera sintética es un resultado parcial de esa investigación y en ese sentido pues también contiene elementos mucho más amplios que no alcanzaré a desarrollar, pero seguramente si alguien está interesado podría facilitarle el texto en su totalidad, ojalá cuando este sea publicado, que hemos recibido noticia de su publicación y bueno, esperamos que también haya un espacio al final para las preguntas que las asistentes y los asistentes tengan al respecto. ¿En qué consiste la propuesta que quiero presentar hoy? Pues básicamente es un tema que en algunas discusiones en filosofía política resulta un poco extraño, sobre todo porque el humanitarismo suele ser un problema predominantemente abordado por los estudiosos de la medicina o los que hacen trabajo humanitario propiamente dicho, y en la reflexión filosófica las reflexiones o las discusiones han sido más bien limitadas o solo se han concentrado en algunos aspectos muy particulares del fenómeno amplio del humanitarismo. Aquí lo que nos interesa a nosotros en concreto es reconstruir y problematizar la tensión que hay o la relación de tensión que hay entre el humanitarismo y el uso de la fuerza. Y para ello, ¿cómo quiero proceder? En primer lugar, quiero pasar muy rápidamente por una revisión de los giros históricos que se han dado en lo que llamamos la familia humanitaria y en lo que también a partir de la literatura especializada hemos denominado la consolidación de un nuevo tipo de humanitarismo, un neohumanitarismo de carácter político. Ello nos sirve para a continuación revisar la convergencia que existe entre las nuevas agendas de ese humanitarismo y el proyecto del orden internacional liberal, quizás el tema más actual al respecto de estos temas, y de un internacionalismo liberal que tiene además un carácter marcadamente intervencionista, que es transformador, que es maximalista y que es utópico. Esa es la fórmula que intentaremos criticar, englobada en la premisa de los derechos humanos entendidos en una clave auténticamente liberal. A continuación, lo que haré será revisar rápidamente dos perspectivas críticas sobre el humanismo militar, aquel que ha justificado el uso de la fuerza, particularmente en el escenario histórico de la posguerra fría, y vamos a prestar especial atención a esos estudios críticos que en el humanitarismo se han concentrado en las dinámicas y perspectivas del pospositivismo en la política internacional. Para finalmente, pues, plantear una hipótesis de trabajo que seguramente no es completa, pero que requerirá un desarrollo un poco más completo, y es presentar argumentos a favor de quienes piensan que ese humanitarismo debe recuperar en la medida de lo posible un grado significativo de neutralidad y de independencia para poder alejarse de las lógicas de intervencionismo militar, de intervencionismo armado y de esos proyectos de transformación a gran escala del sistema internacional que están aunados al nuevo orden internacional liberal. Entonces, sin preámbulos, quiero entrar en materia, un poco introduciendo un contexto, cuál es la justificación de esta reflexión en el marco del artículo que nosotros construimos en el grupo de investigación de filosofía política. En primer lugar, pues trazamos una trayectoria histórica de 3 décadas en esos 30 años que acaecieron entre unas imágenes triunfantes de la entrada de las tropas aliadas en la guerra de Irak, la guerra del Golfo en 1991, la famosa Operación Provide Comfort,
en la cual, como respuesta a la violación de la soberanía de Kuwait que había perpetrado el régimen iraquí en cabeza de Saddam Hussein, había permitido una sanción internacional, una sanción que no había sido vetada por ninguna gran potencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que se constituyó como la primera gran operación, gran escala a nivel internacional de un intento de hacer policía internacional, de castigar un crimen en el del derecho internacional a través de la fuerza militar. Eso que para muchos fue como el epítome, el momento fundante de un nuevo orden internacional liberal auténticamente universal, contrasta con las imágenes dramáticas, un poco crudas, de la retirada caótica del ejército norteamericano y de sus aliados en Afganistán apenas hace unos meses, en el 2021, donde también vimos escapar a la carrera a un montón de trabajadores despatriados y civiles que hacían trabajo humanitario en este país. Ahí identificamos, aunque son solamente 2 casos de muchos que resultan significativos, una serie de contrastes o dilemas que pueden plantearse alrededor del imperativo de protección humana. Y esa es la manera en que comprendemos básicamente el humanitarismo. El humanitarismo se funda en una premisa espiritual, si se quiere, una premisa ontológica, que es ese sentimiento de compasión frente al sufrimiento del otro y la búsqueda para mitigarlo o eliminarlo. Esa es como la definición convencional que siempre se ha hecho de lo que puede significar el humanitarismo. Y no es algo novedoso, obviamente tiene una historia de larga duración, pero por lo menos en los últimos 2 siglos ha adoptado unas formas muy concretas que se han aunado a unas prácticas y a unos discursos en los cuales podemos identificar una serie de rupturas o incluso de fases, etapas o formas que adopta el lenguaje y la práctica propia del humanitarismo. Esa ruptura nos interesa porque lo que encontramos, por lo menos desde mediados del siglo XX, es que el humanitarismo se tiende a identificar con un lenguaje global de los derechos humanos, con una visión particular de transformación del orden internacional, que en principio parecía estar bien concatenado con los principios fundacionales del humanitarismo, pero como pretendo mostrar acá brevemente, lo que ha sucedido en los últimos 40 o 50 años es que esa ampliación del discurso y la práctica del humanitarismo lo que han producido es una serie de contradicciones internas que niegan la validez original del discurso, de las pretensiones originales que tenía la práctica del humanitarismo. Y eso argumentamos que se debe en parte a que se mezclan algunas pretensiones humanitarias básicas, la protección del otro en contextos de sufrimiento exagerado, con estrategias de gobernanza internacional, por un lado. Por otro, a las constantes tensiones que hay entre el lenguaje convencional, tradicional o clásico del humanitarismo y lo que algunos han denominado críticamente las utopías legales del derecho internacional y de los derechos humanos, que configuran lo que Itziar Ruiz Jiménez denomina una crisis existencial y estratégica de quienes defienden ese postulado de una ética de protección y salvaguarda de la vida humana. ¿Y dónde está la crisis? El sentido de contradicción que hoy en día padecen los que defienden el discurso humanitario o quienes lo practican en el terreno, que muchas veces para acceder a esos lugares en los cuales es más urgente la ayuda humanitaria, se tiene que renunciar a algunos principios y a algunas prácticas tradicionales del humanitarismo, en particular la neutralidad y la independencia, pero además de ello, se ha construido un tipo particular de lenguaje humanitario que es pretendidamente novedoso, que está altamente politizado y que es maximalista en su alcance y su intención, que es justamente aquel que aboga por el uso de la fuerza para cumplir con su cometido. Es decir, que básicamente lo que se ha producido en las últimas décadas es que se ha transformado drásticamente el humanitarismo de un imperativo de protección paliativa a un imperativo de protección coercitiva. Para decirlo en términos concretos, lo que termina afirmando o justificando este particular modo de comprender el humanitarismo
es que una guerra puede ser humanitaria, lo que en principio representaría una contradicción en los términos. Para ello, pues obviamente hay que identificar cómo ha sucedido eso, cuál es la trayectoria histórica de larga duración. Y en principio lo que nosotros intentamos hacer en nuestro texto fue explicar cuál era ese contraste, tensión que existía entre el viejo y el nuevo humanitarismo, sobre todo haciendo énfasis en lo que resulta novedoso en esas 3 décadas en las cuales nos concentramos, las 3 décadas de la posguerra fría, que tiene que ver con los procesos de mediatización y politización de la ayuda humanitaria. Para ello es importante dejar sentados algunos puntos de base que para algunos seguramente son desconocidos, y es cuáles son los orígenes del humanitarismo moderno. Cuando uno habla de humanitarismo, de ayuda humanitaria, suele pensar fundamentalmente en el trabajo que desarrollan el Comité Internacional de la Cruz Roja y sus organizaciones afiliadas, como la Media Luna Roja o la organización de la Estrella Roja, teniendo en cuenta pues que tienen margen de operación en territorios en los cuales existen 3 grandes religiones monoteístas, y por eso lo que en principio era la Cruz Roja de origen suizo, hoy en día tiene distintos símbolos dependiendo del ámbito de operación en el cual desenvuelvan sus misiones. Allí es importante tener en cuenta 3 referentes. Un señor que es Henry Dunant, un médico suizo que asistió a la batalla de Solferino a mediados del siglo XIX y que ante el sufrimiento que presenció en el campo de batalla postuló la necesidad de desarrollar unos códigos de honor en el desarrollo de las hostilidades propias de la guerra. Esos códigos de honor fueron los que permitieron consolidar lo que hoy en día conocemos como derecho internacional humanitario, las leyes de la guerra, de las cuales el Comité Internacional de la Cruz Roja es su garante fundamental. Entonces tenemos una primera etapa del humanitarismo moderno que está aunado a esa experiencia y a la práctica cada vez más especializada del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es como el primer momento de la familia humanitaria, que se amplía cuando durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen otro tipo de organizaciones humanitarias con objetivos diversos. Por poner un ejemplo muy puntual, la organización Save the Children, que surge en Estados Unidos y en el Reino Unido para garantizar o proveer ayuda humanitaria a los infantes en situaciones en las cuales hay conflictos armados o hay desastres naturales, y los estados en los cuales habitan esos infantes no tienen la capacidad o la posibilidad de brindarles el apoyo o la ayuda que requieran, pero no son las únicas. Obviamente hay un montón de organizaciones humanitarias que atienden a refugiados, que atienden a personas mutiladas, que atienden a personas dependiendo de sus características étnicas, religiosas, desde un criterio diferenciador, pero que tienen esa finalidad última de garantizar las necesidades humanas básicas, proveer lo que, valga la redundancia, conocemos como ayuda humanitaria, y que se complejizan o que hacen parte de un entramado un poco más robusto después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se configura lo que llamamos un sistema internacional humanitario, donde ya entran a participar no solo las Naciones Unidas, sino muchos de sus órganos subsidiarios. Pensemos en ACNUR, que se encarga de refugiados, UNICEF, UNESCO, etcétera, donde se identifican una serie de principios fundacionales. Para todo trabajador humanitario hay 4 postulados básicos a los cuales en teoría no se debería renunciar, que son los principios de imparcialidad. Es muy importante, el principio de imparcialidad se entiende como el otorgamiento de la ayuda a quien la necesite sin ningún tipo de discriminación. En segunda instancia está el principio de neutralidad, que se asume como la necesidad de no tomar partido en los conflictos, porque el único fin de una operación o de un trabajador humanitario es que se brinde, obviamente, ayuda sin que medie esa manera particular de favorecer a uno de los bandos. Lo que prima es brindar el apoyo humanitario y no tomar partido. Y está un poco relacionado con el tercer principio, que es el de la independencia, con el que las agencias humanitarias y los actores humanitarios
toman sus propias decisiones sin estar influenciados por los intereses de las partes que están en conflicto o de los grandes poderes del sistema internacional. Finalmente hay un principio que parecería obvio, pero no lo es tanto, que es el principio de humanidad, que implica que se debe prestar atención a todas las personas que sufren o que requieren algún tipo de atención humanitaria, y que ese trato debe ser compasivo y humano. Es justamente alrededor de ese último principio, el de humanidad, donde se ha desarrollado un debate en términos de si la humanidad implica universalidad. Algunos consideran que la universalidad sería un quinto principio general del humanitarismo contemporáneo, pero algunos no creen que así sea. Acá lo que es importante es señalar que incluso a aquellos que se consideran enemigos debe darse trato humanitario, y lo que implica el principio de humanidad es justamente eso, que en el contexto de la guerra o en el contexto de una catástrofe humanitaria debe brindarse apoyo o ayuda incluso a aquellos con los cuales no estamos de acuerdo, con los cuales no compartimos un modo de vida o algún tipo de creencia religiosa, política, ideológica, etc. ¿Qué sucede luego de la configuración de ese sistema humanitario internacional después de la Segunda Guerra Mundial? Se producen una serie de rupturas. Obviamente son muchas las rupturas, pero hay una que me interesa señalar, y es la ruptura que se produce en el contexto de la guerra de Biafra. Fue una guerra de una provincia separatista en Nigeria en 1968, donde un médico, acá el trabajador humanitario en principio es fundamentalmente el médico. Luego vamos a ver que el jurista también toma un papel fundamental en el trabajo humanitario, pero en principio quienes proveen la ayuda en el terreno son personas que pueden brindar efectivamente primeros auxilios. En ocasiones tener, no sé, un filósofo o tener un ingeniero puede que no sea tan relevante en el contexto de una catástrofe humanitaria. Hay un médico muy famoso que era, o es, porque aún vive, el señor Bernard Kouchner, que era parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, y que al contemplar las atrocidades que se estaban desarrollando en el contexto de Biafra, alegó que si uno respetaba a cabalidad estos principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e independencia, podría estar perpetrando indirectamente lo que se consideraba el crimen de omisión. ¿En qué consiste ese crimen de omisión? Que al no denunciar las atrocidades que cometen las autoridades de turno, en este caso el gobierno nigeriano, que cuentan con superioridad táctica en el terreno, hablamos obviamente de una confrontación militar, el silencio del trabajador humanitario, que supone que haya pues un mínimo de neutralidad, se convierte en complicidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde la crisis de Biafra hubo un número significativo de trabajadores humanitarios que alegaron en pro de abandonar el principio de imparcialidad y de neutralidad, porque parecía más importante ponerse del lado de las víctimas y condenar abiertamente a los victimarios. Y eso pues obviamente tenía unas connotaciones históricas un poco más complejas, porque durante la Segunda Guerra Mundial se había acusado a los médicos suizos que hacían parte del Comité Internacional de la Cruz Roja de haber guardado silencio sobre lo que habían presenciado en los campos de concentración nazis. Entonces, lo que hace Kouchner, que es una figura importantísima porque luego es quien defiende teóricamente el derecho de injerencia humanitaria y ocupa altos cargos en el gobierno francés y en Naciones Unidas, ocupó 3 ministerios en 3 gobiernos distintos en Francia, y también ocupó unos cargos directivos en Naciones Unidas, especialmente como líder del protectorado de esta organización en la provincia de Kosovo en 1999. Aquí lo que es importante es que la publicidad de las actividades del trabajador humanitario, con este nuevo giro o este sesgo que implicaba un abandono a la neutralidad, se torna más agresiva. Y ellos buscan que la denuncia tenga un componente de justicia. Por eso son justicieros humanitarios, porque cuando identifican claramente la relación que hay de victimización
identificando obviamente el victimario como el malo y la víctima como una persona indefensa, se produce un impulso de politización del humanitarismo, en el cual ya pierde neutralidad y progresivamente va a ir perdiendo también independencia. El nuevo humanitarismo que surge de esa experiencia después de la década del 70 y del 80 termina ya no limitándose a esa función clásica del socorro o la ayuda humanitaria, sino que va a pasar a enarbolar las banderas de un tipo particular de justicia o de un discurso de la justicia que está mediado o está condicionado por el derecho internacional y por una visión universalista y liberal de los derechos humanos. ¿Qué tiene de peculiar esta visión? Pues que considera que el Estado es casi siempre el responsable de la comisión de las grandes atrocidades y que debería entregarse mayor poder o competencia a instituciones internacionales. Y es allí donde comenzamos a identificar un problema clave. Y con eso paso al tercer punto. Lo que sucede con ese nuevo humanitarismo, con lo que podríamos llamar el modelo Kushner de la acción humanitaria, que inaugura un periodo, digamos un tercer periodo histórico del humanitarismo moderno, es que se anticipa ya la tendencia intervencionista que va a ser predominante durante el escenario histórico de la posguerra fría. ¿Por qué? Porque el humanitarismo inevitablemente se aleja de su impronta clásica, que es paliativa, solamente limitar o prevenir el sufrimiento de las personas, que está amparado en una ética minimalista de la ayuda, que además es contingente, para pasar a sumarse a un proyecto propio de una política internacionalista liberal, que lo que hace es conjugar o mezclar, en ocasiones de manera muy responsable, el lenguaje de la construcción de paz con la ayuda al desarrollo que está condicionada, con la promoción de la democracia liberal, con la construcción de Estado bajo el molde estandarizado del Estado de Derecho y con el respeto por la buena gobernanza neoliberal. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Pues que lo que en principio era un proyecto bastante limitado de proveer ayuda o socorro en catástrofes excepcionales, se convierte en un proyecto de remodelación política a gran escala de las sociedades que se ven afectadas por conflictos armados o por catástrofes humanitarias. ¿Cómo se logra eso? Pues con la politización de la ayuda humanitaria y con la instrumentalización de los medios empleados en las operaciones humanitarias. Aquí, sobre lo que quiero llamar la atención de manera particular, es en la forma en que en la década del 90 y del 2000 se militarizaron las operaciones humanitarias. ¿En qué consiste eso? Que pues obviamente ante la negativa de muchos gobiernos de recibir a organizaciones humanitarias, sea el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children, organizaciones de Naciones Unidas, eso fue bastante dramático en el caso de Somalia, Etiopía, Ruanda, algunas de las grandes crisis del sudeste asiático y de África, como los gobiernos autoritarios negaban el acceso a la ayuda humanitaria que se intentaba proveer a la población civil, pues lo que algunos salvadores, digámoslo así como Kushner, se estaban arrogando como derecho era la necesidad de intervenir independiente de que los estados soberanos lo permitiesen o no. Y eso estaba obviamente concatenado con la lógica antiestatista de ese nuevo humanitarismo, que al promover ese empoderamiento de las instituciones internacionales, lo que termina diciendo es, vamos a construir un sistema humanitario global que debería estar acompañado por una serie de prácticas coercitivas que van a permitir que la ayuda o el socorro que se le va a brindar a la población indefensa, a las más víctimas, se puede desplegar sin ningún tipo de inconveniente. Eso en principio sonaba bastante interesante y para muchos era incluso justificable. El problema tenía que ver con cuando nos preguntábamos cuáles eran los medios apropiados para poder efectivamente esa ayuda humanitaria, entrábamos en el terreno de la justificación del uso de la fuerza. Sí, ante la negativa de esos estados, era necesario
emplear las armas para proveer ayuda humanitaria. ¿Y qué sucedió durante la década de los 90? Que se produjeron una serie de guerras o de intervenciones militares. Hoy en día miren que a propósito del caso ucraniano vuelve a jugarse con ese léxico para confundir a la opinión pública, mientras que unos hablan de invasión, otros hablan de una guerra abierta y otros hablan de una operación militar especial. Pues en la década del 90 tuvimos muchas experiencias similares. El asunto concreto acá es que esas guerras o intervenciones eran ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, pero normativamente, y eso lo justificaron muchos filósofos de la política reconocidos como Bobbio, Habermas, Rawls, bueno, entre otros, Derrida, consideraban que aunque fuesen ilegales, esas intervenciones eran legítimas. Y eran legítimas además porque estaban materializando de alguna manera el sueño kantiano de una paz cosmopolita o de una paz internacional que estaba basada en los derechos humanos y que para poder concretarse necesitaba acudir al uso de la violencia organizada. Entonces, la violencia se constituye en el medio necesario para poder proveer ayuda humanitaria, configurando así lo que muchos consideran un oxímoron. ¿Cómo podemos hablar de una guerra humanitaria? ¿Cómo para defender los derechos humanos vamos a privilegiar unos medios o unas estrategias en las que inevitablemente también se van a violar los derechos humanos? Acá lo que cambia en el discurso es que se considera que la justificación del uso de la fuerza tiene fines altruistas, que eso lo hace éticamente defendible frente a aquellas operaciones militares o frente a aquellas guerras que no comparten esos fines altruistas. En ocasiones se justifica que las operaciones tienen como finalidad primordial la responsabilidad de proteger a la población civil que está indefensa o que está victimizada en ocasiones por el mismo Estado, en el cual se intentan desarrollar esas operaciones, y pues obviamente eso implica una situación de empleo a la violencia destructiva para construir la paz. Miren que una suerte de paradoja que va a terminar marcando la trayectoria ambivalente de la protección humana en los últimos años. Porque en última instancia se nos termina diciendo o vendiendo la idea de que para proteger a la población civil o para construir la paz es necesario prepararse para la guerra. Y lo que logra el discurso del nuevo humanitarismo en ese escenario internacional de la posguerra fría es consolidar esa estrategia de legitimación del uso de la fuerza. Hay muchos intelectuales y filósofos que estuvieron detrás de la construcción discursiva que permitió esa justificación. ¿Por qué? Porque consideraban que el humanitarismo de carácter antiestatista e interventor, aunque fuese militar, lo que intentaba era simplemente civilizar el mundo en un contexto, digamos, neofovesiano de caos periférico. Para poder socorrer a las víctimas indefensas, tenemos que no solo pensarnos acciones que nos permitan paliar el sufrimiento de manera inmediata, sino que también debemos preocuparnos por una transformación a gran escala de esas sociedades que finalmente son incapaces de prevenir el sufrimiento recurrente de su población o el surgimiento de las emergencias humanitarias complejas. De una u otra manera, lo que termina haciendo el humanitarismo es ponerse al servicio de una forma de imperialismo altruista o progresista. Y al final de la década del 90, muchos intelectuales bien pensados y bien motivados consideraban que ese imperialismo progresista o humanitario era necesario, porque obviamente en su núcleo de fundamentación había un discurso ya muy bien elaborado y hasta cierto punto legitimado universalmente de los derechos humanos, a pesar de que se hiciera para vender la guerra en nombre de la humanidad misma. Por lo menos en la década del 90 y del 2000 se creó un clima favorable en la opinión pública occidental que aceptaba las operaciones de carácter militar como ese último recurso necesario para poder proteger a los seres vivos, a las personas que estaban viéndose afectadas por esos contextos
de crisis humanitaria. Obviamente, esa situación mereció un número importante de críticas. En nuestro texto desarrollamos de manera amplia cuáles son esas perspectivas críticas respecto de la militarización del humanitarismo. Parece para algunos apenas lógico que humanitarismo y fuerza militar no van de la mano, pero también, como vamos a ver, el humanitarismo no es de ninguna manera un proyecto de carácter pacifista. Entre las muchas críticas que se han planteado, nos hemos concentrado en dos en particular, o por lo menos quiero presentarles dos de manera muy resumida. La primera tiene que ver con los estudios críticos en la filosofía del derecho que van a cuestionar ese revival, esa recuperación del discurso de la guerra justa que se ha dado en los últimos años, tanto en la filosofía como en el derecho internacional. Y allí la crítica fundamental tiene que ver con que, si bien el humanitarismo nunca, como decía ahorita, no ha adoptado una ética de carácter pacifista radical, o sea, el humanitarismo no es un pacifismo absoluto, lo sumo puede ser un pacifismo parcial, pues por lo menos ese humanitarismo ha sabido desligarse de los lenguajes religiosos, de la caridad redentora. Hoy en día hay un montón de organizaciones humanitarias que en realidad son una máscara para desarrollar estrategias de colonización religiosa o de evangelización en distintas partes del mundo, con lo cual ayuda humanitaria se pone al servicio de los intereses de las grandes iglesias, no solo la católica, sino cristianas, musulmanas, etcétera. Pero también el humanitarismo ha sabido desligarse de la tradición secularizada de la guerra justa. Es decir, para muchos es claro que los principios de ayuda humanitaria no deberían estar concatenados o relacionados con los principios de justificación de la guerra justa. Si bien algunos filósofos liberales lo que han intentado hacer es vincular ambos a través del discurso de la seguridad humana y de la intervención humanitaria. Aún así, hay un problema, y es que el imperativo de protección humana se ha subordinado inevitablemente al imperativo del cálculo estratégico. Es decir, que se tienen que cumplir algunos objetivos militares o de inteligencia para poder proveer ayuda humanitaria. Y hay muchos casos, pero particularmente los más dramáticos, que son Kosovo, Irak, Siria, actualmente Ucrania, en los cuales el trabajador humanitario se ve sujeto a una encrucijada existencial y programática. Y es que para poder asistir a las personas en el terreno, tiene que estar acompañado de la fuerza militar. No quiere decir que la justifique, que ese es el punto relevante, sino que hoy en día es inviable para un trabajador humanitario que no quiera inmolarse llegar a estos territorios para poder desarrollar sus labores de asistencia a las personas indefensas. Obviamente hay casos que para nosotros son más desconocidos o menos mediáticos. En Yemen, en Palestina, desde hace muchos años vivimos unas crisis humanitarias terribles en las cuales el acceso a la población civil se dificulta justamente porque hay un caos militar en el cual el intentar proveer ayuda puede significar la pérdida de la vida propia. Pero pues, por lo menos en el caso mediatizado desde hace un mes y medio de Ucrania, eso puede resultar más claro cuando uno ve efectivamente quiénes son los trabajadores que están brindando ayuda humanitaria en el terreno, no en la frontera en Polonia, donde, bueno, muchos han aparecido, influencers, hasta el presidente norteamericano, para decir, estamos recibiendo civiles, estamos recibiendo perritos o gaticos. No, el problema es en el teatro de operaciones, cuál es el costo de proveer ayuda humanitaria. Y muchas veces lo que sucede es que el trabajador tiene que subordinarse a esos imperativos estratégicos. En ocasiones incluso asumen que para poder brindar apoyo a la población civil tiene que haber alguien que garantice un mínimo de uso de la fuerza para que esa ayuda pueda desarrollarse con claridad. Y eso obviamente implica una contradicción no solo en los principios que defiende el trabajador humanitario, sino también una manera muy concreta de cuestionar las convenciones que hay sobre la separación entre
combatientes y civiles en el marco de alguna operación militar, o pues también se cuestiona cómo ese nuevo sistema humanitario termina abogando por un tipo particular de gobernanza internacional en el cual la tecnificación y la burocratización de la fuerza militar implica una transformación en la agenda de las ONGs que proveen ayuda humanitaria y que termina estando subordinada ¿a qué? A los intereses de los estados más poderosos, que son los únicos que tienen la posibilidad o la capacidad de brindar ese backup, ese apoyo de carácter militar para la ayuda humanitaria. Sería muy difícil que un estado como Haití, que un estado como Mozambique pueda hoy en día mandar militares a Ucrania para que puedan apoyar las operaciones que los trabajadores humanitarios desarrollan sobre el terreno. Aquí en lo que queremos llamar la atención es que eso no implica de ninguna manera que la subordinación a la ayuda militar implique justificación general de las guerras humanitarias. Y ahí hay un punto de tensión que es importante explorar, pero obviamente acá solo tengo tiempo para enunciarlo. La otra perspectiva crítica que es importante tener en cuenta proviene de los estudios humanitarios críticos, sobre todo aquellos que se han desarrollado en algunos elementos investigativos propios de filosofía crítica o de la teoría de las relaciones internacionales, que tienen un marcado carácter pospositivista y postestructuralista. Aquí lo que es importante es que el nuevo humanitarismo, ese humanitarismo politizado de la década del 90, se entiende ya no como un proyecto simple de ayuda humanitaria, sino como la expresión concreta de un proyecto de biopolítica global en el cual es común encontrar esa distinción maniquea entre vidas válidas y otras vidas que pueden ser olvidadas o desatendidas. Y lo que implica este discurso de un humanitarismo entendido en clave biopolítica es que se funden los marcos de la nueva gobernanza global neoliberal, con lo cual toda estrategia de acción humanitaria termina instrumentalizándose o poniéndose al servicio de ese proyecto de gobernanza neoliberal de carácter internacional. ¿Qué pasa? Aquí se asume que el trabajador humanitario se asemeja al combatiente militar, que en la medida en que tecnifica su accionar, escapa del riesgo propio de su profesión. No en vano, para los militares hay una máxima a la cual no pueden renunciar, y es que no se puede estar dispuesto a matar si no se asume la posibilidad de morir. Pero eso, cuando hablamos del trabajo humanitario, implica una jerarquización muy compleja y problemática del valor de las vidas, porque obviamente hay una jerarquización acerca de cuáles son las vidas que merecen atención o ayuda en el contexto de las operaciones humanitarias y otras que no tanto, con lo cual los intereses de los países más poderosos o de algunas instancias internacionales no estatales terminan definiendo en última instancia cuáles son las vidas o los cuerpos que merecen ser rescatados. Y eso, pues, desde cualquier punto de vista ético, termina siendo repugnante, pero parece una trampa de la que muy difícilmente pueden escapar los trabajadores humanitarios, sobre todo porque eso implica un abandono total del carácter neutral de la ayuda humanitaria y sobre todo de la independencia. Al pasar a depender de quién financia, quién apoya, quién establece esa estratificación acerca de las vidas que merecen ser salvadas, hay una politización de la ayuda humanitaria que se fusiona con un nuevo discurso del desarrollo y de la seguridad, que se vuelve más complejo aún cuando va aunado a una justificación de un tipo particular de humanitarismo de carácter neoliberal. Pero ahorita voy a desarrollar otra línea de argumentación al respecto. Para ir terminando, pues en este último apartado, lo que queremos proponer en nuestra investigación es que hoy en día se hace necesario retornar a los orígenes, volver hacia lo que llamamos un humanitarismo clásico de carácter neutral y antiutópico. Acá me parece importante intentar resumir de la manera clara cuáles son los presupuestos básicos de ese tipo particular de humanitarismo.
Si bien la política humanitaria contemporánea ha intentado abarcar muchas áreas de atención a las crisis, pues independiente del tipo de sufrimiento que se busca contener o paliar, acá nosotros nos estamos preocupando fundamentalmente por ciertas formas de violencia que implican el uso de la fuerza. Y esa distinción sigue siendo clave porque en cualquier escenario el trabajo humanitario implica algún tipo de intervención, pero esa intervención no necesariamente implica justificar el uso de la fuerza. Asimismo, cualquier escenario de trabajo humanitario refleja algún tipo de jerarquía o disparidades de poder y de capacidades, pero ningún tipo o ninguna forma de humanitarismo sensato, digamos, puede comprometerse con una postura ético-política que sea radicalmente antiintervencionista. Y ahí, pues obviamente hay una crítica directa a las pretensiones antiimperialistas de, no sé, personas como Chomsky, como Jean Bricmont, académicos o trabajadores humanitarios que creen que obviamente lo que se requeriría es que obviamente tengamos una política global anti-imperial, anti-intervencionista, aunque eso implique dejar morir a un montón de gente que requiere ayuda con cierto grado de urgencia. Sin embargo, pues tampoco puede haber un tipo sensato de humanitarismo, o por lo menos sea consistente, que se alinee con esa utopía intervencionista que facilitó la convergencia, de manera particular en la década del 90 y del 2000, entre la agenda del neoconservadurismo y la agenda del internacionalismo liberal de carácter cosmopolita que defendía el proyecto universal de los derechos humanos. En última instancia, es el responsable de los desastres de Irak, de Libia, de Siria, y en su faceta más dramática que ustedes han podido ver en los medios de comunicación durante el último año en Afganistán. Ver esa tragedia humanitaria tiene que conmover obviamente al trabajador humanitario o a cualquier persona, pero ahí es donde estamos cuestionando justamente cuáles son las vías de acción y de fundamentación y un tipo distinto de discurso humanitario. Para nosotros, pues eso tampoco significa que el humanitarismo tenga que sucumbir inevitablemente a ese modelo de gobernanza neoliberal que con cierto tono crítico o con cierto tono legitimador ha dirigido la atención a esas visiones poshumanistas y poshumanitarias que desvirtúan la base ética de la práctica humanitaria, o que por otro lado también pueden plantear que toda estrategia de ayuda humanitaria o de socorro a esa población que lo necesita en una catástrofe humana, independiente si sea guerra u otro tipo de catástrofe, que tenga que entenderse como una mera caridad privada o una caridad que solo es posible para quienes cuentan con grandes recursos económicos, con grandes fondos de los que pueden disponer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque eso significa en última instancia una privatización y una mercantilización de la ayuda humanitaria y eso pervierte inevitablemente la finalidad última de protección humana, pero es lo que más encontramos hoy en día, el famoso negocio humanitario de los filantrocapitalistas. Los Bill Gates, Bezos, toda esta gente que en realidad con esas grandes fortunas, no vamos a cuestionar acá los procesos de acumulación que hay detrás de eso, terminan vendiéndose como los grandes donantes o los grandes proveedores de ayuda humanitaria. Pero por otro lado, asumimos de manera un poco crítica que todo trabajo humanitario tiene que ser en última instancia un negocio que no está exento de cálculos, pero de un tipo particular de cálculos que implica asumir compromisos éticos. Ahora, creemos que la cuestión acá fundamental radica en el tipo particular de compromisos éticos y políticos que tienen que asumirse. De manera concreta respecto del uso de la fuerza militar. Y acá creo particularmente que tanto para los humanitaristas clásicos como para los seguidores del nuevo humanitarismo liberal de carácter politizado o de ese humanitarismo neoliberal mercantilizado,
no existe posibilidad de compromiso final con un pacifismo radical. ¿Qué significa eso? El humanitarismo siempre ha mirado desde una perspectiva realista el drama de la guerra y ha construido su discurso y su práctica asumiendo que es imposible erradicar la guerra de las relaciones humanas. Pero por lo menos persiste la convicción de que las guerras pueden humanizarse o que en ellas puede minimizarse el sufrimiento. Esa es una hipótesis fundamental en la cual estamos de acuerdo, que plantean no solamente el señor David Rieff en un texto clásico que se ha reeditado recientemente sobre la crisis del humanitarismo, sino también Ronnie Brauman, quien dirige el Centro de Investigaciones de Médicos Sin Fronteras, quizás la organización humanitaria más crítica al respecto de estos temas, que es a quienes ustedes están viendo en esta imagen arribita. Para Ronnie Brauman y para Rieff, entre otros, nosotros compartimos la postura de estos autores o de estos trabajos humanitarios, pues debe adoptarse una mirada escéptica y minimalista del trabajo humanitario, que le permita escapar de dos trampas concretas. De un lado, la trampa que podemos denominar de condicionamiento del compromiso con la independencia, la imparcialidad y la neutralidad, que puede que nunca se materialicen de forma plena, pero que en última instancia constituyen el centro o la guía de acción de todo trabajo humanitario. Por mucho que los trabajadores humanitarios se muestren reacios a caer en la trampa de la guerra humanitaria, lo que queda claro en los últimos años es que el lenguaje de la guerra justa, el lenguaje normativo de la intervención gubernamental, tiene un hondo impacto en la opinión pública y sirve como dispositivo de justificación de muchas guerras, pero obviamente de guerras que conducen a fracasos o a desastres humanitarios más graves que los que se pretenden corregir. Por eso, creemos que el discurso del humanitarismo, para ir terminando, debería desligarse o por lo menos plantear una relación un poco más crítica con el discurso general de los derechos humanos. Y algunos trabajadores humanitarios han ido en esa línea, justamente en contravía de lo que plantean algunos grandes filósofos. Los trabajadores humanitarios convocaron a una cumbre humanitaria mundial en el 2015, en el cual hablan de responsabilidades compartidas, para decir que no se trata simplemente de que vengan los grandes poderes o las instituciones internacionales para cumplir con esas demandas de protección humanitaria, sino que hay otros imperativos éticos en los cuales están en juego las capacidades locales, los derechos de las personas vulnerables, las necesidades de las víctimas, en las cuales se puede plantear un tipo particular de acción humanitaria que no esté subordinada ni a los intereses estratégicos de las grandes potencias, ni al discurso instrumental del neoliberalismo, ni tampoco al discurso y la práctica del derecho internacional de los derechos humanos. Una vez esa separación sea clara, el humanitarismo puede reclamar una base ético-política distinta. ¿Y qué planteamos nosotros como hipótesis de conclusión? Obviamente es inevitable que hoy en día tengamos que lidiar con una suerte de securitización y guerra permanente en el contexto internacional, que hace cada vez más difícil que haya un humanitarismo puro, dadas las condiciones geopolíticas. Aunque es inevitable que el humanitarismo adopte el tono de un proyecto político, creemos que el contenido de ese proyecto político tiene que estar, no tiene que estar, perdón, ni preestablecido ni condicionado ideológicamente, que es justamente eso lo que le permite un mayor margen de maniobra en un orden global de hegemonías en disputa. Pero sobre todo creemos que el humanitarismo seguirá presente en las guerras y en otras formas de sufrimiento humano, pero su intervención debería, o creemos que deberá limitarse y autocontenerse, porque su valor ético, dependiente si le asignamos una lógica deontológica o consecuencialista, dependerá de su capacidad de desligarse de la justificación de las aventuras imperiales
y de esas intervenciones militares que falsamente se han amparado en fines de protección humana. El humanitarismo, en últimas, mirar a la guerra como un mal incorregible, inevitable, pero que en últimas es susceptible de progresiva humanización. Y para eso el humanitarismo tiene que ser crítico, escéptico y antiutópico para poder recuperar esa garantía de neutralidad y de imparcialidad que puede hacerlo ética y políticamente defendible. Dejo ahí, agradezco la atención que me han brindado hasta el momento, pues obviamente quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Sé que me pasé un par de minutos del tiempo, pero bueno, quería plantear con contundencia esa última idea. Ya, José, tú me guiarás si hay alguna pregunta o alguien que Claro, quiera utilizar el micrófono. claro, profe, muchas gracias por la ponencia, eh, muy completa, muy interesante pues el tema. Damos el espacio pues aquí para las preguntas, pueden escribirla por el chat o levantar la mano para darles la palabra. Ujú. Em, bueno, por lo que veo, nadie tiene una pregunta. Entonces, muchas gracias, profesor, por la ponencia. Y para no retrasar más al próximo ponente, ya veo que está aquí en la sala, para empezar nuestra ponencia y seguir con la mesa. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a vos, José, y a los organizadores. Espero que luego, bueno, podamos establecer otro espacio de diálogo, pero ya sé que estamos sobre el tiempo para escuchar a Santiago, entonces adelante, que también Claro, me interesa escuchar a Santiago. claro, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.